Bueno, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Voy a usar micrófono porque algo que recibí, un aviso o consejo que recibí el año pasado fue que al principio del sermón todos me escuchaban bien, pero 15 minutos ya mi voz había bajado. Entonces, esta vez vamos a usar el micrófono para que puedan oírme de la misma manera a lo largo del sermón. Pero qué gran gozo estar aquí celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó en una mañana como hoy, un poco fría, pero de gran bendición, de gran bendición. No crean que somos los primeros en hacer algo así. De hecho, la iglesia primitiva, cuando crecían más de lo que sus casas podían permitir, solían tener muchos servicios a la intemperie. Así que no estamos creando algo nuevo, simplemente estamos regresando, pudiéramos decir, a la raíz de lo que era la iglesia primitiva. Pero el día de hoy, mis amados hermanos, estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un hermoso pasaje que todos nosotros, tal vez, o muchos de nosotros, no sabemos de memoria. De hecho, a lo largo de la historia, este pasaje ha sido conocido como el mini evangelio. El mini evangelio, porque dentro de las 30 palabras de este versículo encontramos, pudiéramos decir, un resumen de toda la Biblia. Un resumen de todo este plan de redención que encontramos en cada una de las páginas de la palabra de Dios. Así que el día de hoy estaremos viendo este pasaje, pero mientras lo estamos viendo, yo te invito a que tú reflexiones en qué gran amor nos ha dado el Padre, con qué gran amor nuestro Dios Todopoderoso nos ha amado. No solamente Dios el Padre, sino también su Hijo Jesucristo, el gran amor con el que Él nos ha amado. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, en el que todos creemos saber amar. Los padres aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres, los amigos a sus amigos y aún tal vez a tus compañeros de trabajo. Después, podemos hablar de los cristianos. Resulta que nosotros los cristianos amamos a todo el mundo. ¿Alguna vez le has dicho a alguien te amo en el amor de Cristo? Tal pareciera que se hace extremadamente común nosotros usar ese tipo de palabras. Pero la realidad es otra, mis hermanos, que tristemente nuestro amor es defectuoso. Nuestro amor muchas veces lo único que es un amor hacia nosotros mismos que se manifiesta a veces en un amor hacia alguien más. Y tú puedes decir, ¿cómo está eso? Bueno, ¿por qué amas a tu esposa? Muchas veces la respuesta sería, bueno, porque me siento bien al lado de ella. ¿Por qué amas a tus hijos? Bueno, porque he sufrido mucho por ellos. ¿Por qué amas tu carrera? Bueno, porque puedo pagar mis biles con ella. Y siempre tenemos una razón por la cual nosotros amamos. Pero como veremos hoy por medio de la palabra del Señor, el amor de Dios es diferente. Nuestro amor siempre necesita una razón externa a nosotros tal vez, más el amor de Dios depende de sí mismo. El origen del amor de Dios se encuentra en el carácter mismo de Dios. Así que vamos a leer Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leeré una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. En tu palabra, Padre, hay poder. Poder para transformar nuestras vidas. Poder para salvar nuestras almas. Poder para movernos a santidad, a vivir para ti. Poder
para movernos a hacer tu voluntad, Señor. Y es lo que te pedimos en esta mañana, Padre, que seas tú haciendo tu voluntad por medio de tu palabra en cada una de nuestras vidas, Padre. Si hay algo que tiene que ser corregido en nuestro entendimiento, corrígelo hoy, Señor. Si hay algo que tiene que ser corregido en nuestra práctica, ayúdanos a entender lo que es, Padre, para poder hacer esos cambios. Al final del día, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad plena, tu voluntad soberana en cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos que a lo largo de este sermón podamos recordar y podamos palpar con cuán grande amor tú nos has amado, Dios. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué mejor pasaje de la Escritura para aprender acerca del amor de Dios que Juan 3:16? ¿Por qué Juan 3:16? Porque en Juan 3:16 encontramos nosotros el mensaje de salvación encapsulado de una manera tan hermosa que nos ayuda a entender no solamente el pecado del hombre, no solamente la obra de Cristo, no solamente el amor de Dios, sino también esta vida venidera que viene para todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Pudiéramos decir que Juan 3:16 es un pasaje de la Escritura que está totalmente lleno de la verdad de toda la Biblia, condensado en un solo versículo. Así que a lo largo de este mensaje veremos 3 puntos principales tratando de entender el amor de Dios. Número 1, primero hablaremos acerca de la fuente del amor de Dios. ¿De dónde es que proviene este amor con que Dios nos ha amado? Número 2, hablaremos el regalo del amor de Dios. En otras palabras, Dios no solamente nos amó de una manera mística o de una manera teórica, sino que hizo algo por nosotros, nos dio a su Hijo. Y número 3, hablaremos del propósito del amor de Dios. En otras palabras, Dios no solamente mandó a su Hijo a sufrir para salvarnos, para simplemente poder nosotros decir, oh, somos salvos. Hay un propósito detrás de la obra de Dios y es mi esperanza que por medio de este mensaje tú y yo podamos conocer ese propósito. Así comencemos hablando acerca de la fuente del amor de Dios. Nuestro pasaje comienza diciéndonos nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si nosotros somos cuidadosos en analizar nuestro pasaje, encontramos que falta algo en este pasaje. Cuando nosotros tratamos de ver este pasaje con el ente humano, al entender nosotros que siempre tiene que haber una razón por la cual amamos, nos topamos con algo difícil de entender. Y es esto, nuestro pasaje no nos dice por qué Dios amó al mundo. Simplemente nos dice que Dios amó al mundo de una manera tan grande, tan extrema, que dio a su propio Hijo, su Hijo unigénito. Yo te invito a que medites en esas palabras por un momento. Dios amó ¿a quién? Al mundo, a tal punto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. ¿Qué falta aquí? La razón. ¿Por qué es que Dios amó al mundo? Bueno, la razón por la cual Dios nos amó no se encuentra en algo externo, no se encuentra en algo que tú y yo hayamos hecho, se encuentra en el carácter mismo de Dios. El amor que Dios expresa a nosotros no nace por una obra humana, sino nace por su carácter. La palabra de Dios nos enseña esto en Romanos 5:8, nos dice esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos mostró Dios su amor? Cuando éramos ¿qué? Aún pecadores. ¿Quién es una persona pecadora? Una persona pecadora es aquella que no vive conforme a la voluntad de Dios, que no vive conforme al diseño de Dios. ¿A qué me refiero con el diseño de Dios? Dios creó un diseño para tu vida, para tu matrimonio, para tus relaciones, para tus trabajos. Y cuando tú no vives conforme a ese diseño,
tú y yo caemos en pecado. Y la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano y hermana, que todo hombre ha pecado. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Y cuál es la paga de este pecado? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa estar destituido de la gloria de Dios? La palabra de Dios nos habla que los ángeles, los querubines, tienen este gran privilegio de presenciar la gloria de Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios significa estar separados de Dios, estar alejados de Dios a tal punto que no podemos ni siquiera alcanzar a ver el destello de quién es Él. El pecado ha hecho eso en nosotros. Y la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros es pecador, mas aún así, Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo. ¿Cómo puede hacer eso sentido? ¿Cómo puede hacer eso sentido en nuestras mentes? Es incomprensible. ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que lo odian? ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que lo desprecian? ¿Por qué razón Dios amaría a aquellos que hacen aquello que su misma alma, su mismo ser, aborrece? Esa es la enseñanza de la Escritura. Salmo 5:5 nos dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa palabra aborrecer fácilmente podemos traducirla o cambiarla a odio. Odio. En el lenguaje hebreo, esa palabra aborrecer literalmente significa odias. Odias a todos ellos que hacen iniquidad. Ahora, bajo nuestra definición del amor, eso tal vez es un poco contradictorio. ¿Cómo es que Dios puede odiar a aquellos que pecan, mas aún así amar al mundo? Bueno, eso se reconcilia cuando entendemos lo que verdaderamente es el amor. Para ti y para mí, tristemente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el amor se ha convertido simplemente en una emoción. Me siento bien, me siento atraído, me siento confortable, he aquí, amo a tal persona. Por esa razón en un matrimonio a veces dicen, la chispa se fue, la llama se acabó. ¿Por qué razón? Porque ya no siento eso que sentía. Mas el amor que nos presenta la Escritura sí incluye emoción, pero es más definido por acción. Una decisión consciente que una persona toma de buscar el bien de alguien más. Así que no hay ninguna contradicción aquí. Muchas veces nos equivocamos y decimos, Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. Pero la Escritura nos enseña que Dios aborrece a los que hacen iniquidad y por esa razón amó tanto al mundo que fue llevado a dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y la razón que lo hizo no fue por el hombre, por un bien que el hombre había hecho, sino porque Él es amor. Esa es la enseñanza que encontramos en Primera de Juan 4:8, que nos dice que Dios es amor. Así que qué gran misterio, qué gran misterio. Dios aborrece a aquellos que hacen iniquidad, mas he aquí, decidió desde la eternidad amar al mundo para un día dar a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Así que, ¿cuál es la fuente del amor de Dios? Dios mismo, su carácter perfecto, su santidad, su gracia, su misericordia. De ahí es donde emana el amor de Dios que tú y yo hemos recibido, no ninguna de nuestras obras. Mas aquí este pasaje también nos presenta el regalo del amor de Dios. Como decía al comienzo, el amor de Dios no fue teórico. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dice en nuestro pasaje que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo? Esta palabra dio encapsula, pudiéramos decir, toda la verdad que encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios. Cuando la palabra de Dios nos dice dio, no solamente se refiere a su crucifixión, que es lo que nosotros solemos pensar. Se está refiriendo también a la encarnación del Hijo, a la vida del Hijo, a la crucifixión del Hijo y a la resurrección del Hijo. Y quisiera tomar los siguientes minutos para ayudarte a entender lo que eso significa para nosotros. ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo? En primer lugar, se refiere a la encarnación. Dios nos dio a su Hijo en la encarnación. Y para tú y yo poder entender esto, tenemos que regresar al principio, a Génesis. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios vivía en perfecta comunión con ellos. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Génesis 3:8 que Dios se paseaba por el jardín, se paseaba por el huerto y ocasionalmente llamaba a Adán y Adán solía responder. Sabemos bien que después del pecado no hubo respuesta porque Adán tenía miedo. Pero la Escritura nos enseña, mi amado hermano y hermana, que Dios y el hombre habitaban en comunión. Ese era el diseño de Dios, que el hombre y su descendencia pudiera habitar con él perpetuamente en eternidad. Mas he aquí, el hombre peca. ¿Y recuerdas qué es lo que sucede cuando el hombre peca? El hombre es sacado del huerto del Edén. Y nos enseña la Escritura que Dios puso a un querubín y a una espada como de llama de fuego que daba vueltas alrededor de la entrada del jardín. ¿Para que qué? Para que el hombre no pudiera volver a entrar al jardín y no pudiera comer del fruto del árbol de la vida. Ese momento, mi hermano, en la historia es cuando el hombre fue separado de Dios. La comunión del hombre y de Dios quedó rota, quedó destruida. Nadie después de Adán logró tener el privilegio que Adán tuvo de tener una comunión perfecta con el Señor. Y aún Enoc, la palabra de Dios nos enseña que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué razón? Porque en este mundo de pecado, de transgresión y de maldad, es imposible que el hombre tenga comunión con Dios. El hombre para siempre estaba condenado a vivir separado de Dios. ¿Y qué fue lo que trajo eso a la vida del hombre? Dolor, tristeza, llanto, enfermedad, aflicción. Mas he aquí, Dios amó a su Hijo y nos dio a Jesucristo. ¿Y cómo nos lo dio? Cuando Jesucristo fue encarnado. Quiero que tengamos esta imagen. Literalmente pudiéramos imaginarnos que en la encarnación Jesús, el Hijo de Dios, cruzó esa espada espiritual de fuego que separaba al hombre de Dios y nuevamente obtuvimos Dios con nosotros. Qué hermoso para estos hombres, para los discípulos, para todo Israel en aquellos tiempos que lograron literalmente experimentar Dios con nosotros. Nadie más lo había experimentado desde Adán, mas en Cristo el mundo nuevamente logró experimentar Dios con nosotros. Pero no solamente Dios nos dio a su Hijo en la encarnación, sino también nos dio a su Hijo en su vida. ¿Cuál fue la razón por la cual Adán fue sacado, fue destituido de la gloria de Dios? Porque no obedeció el mandato de Dios. Es lo que nosotros conocemos como el pacto de obras. Dios hizo un pacto con Adán y el pacto era sencillo. Si tú obedeces, vivirás. Si tú desobedeces, morirás. Después en Oseas se nos clarifica que realmente este era un pacto el cual Adán rompió. Y por la causa de que Adán rompió este pacto, nos dice la Escritura que el pecado entró a todo hombre. ¿Y de qué manera entró el pecado? Entró en la naturaleza
del hombre. ¿Sabes cómo se ve eso en tu vida? Esa inclinación que tú sientes de hacer lo malo, tal vez de mentir, de gritar, de enojarte, de robar, de ver a una mujer de la manera que no deberías de verla. Esa inclinación que sientes a hacer lo malo es tu naturaleza pecaminosa, la cual entró en el mundo por medio de Adán. He aquí, nosotros somos pecadores por naturaleza, mas no solamente por naturaleza. La palabra de Dios nos enseña que también somos pecadores por elección, porque sí sentimos esa inclinación a hacer lo malo, mas por nuestra propia decisión, tú y yo pecamos. Mas he aquí, Cristo hizo algo diferente. En Adán entró la muerte, mas en Cristo entró la vida. A manera diferente que Adán, Cristo vino a este mundo y Él obedeció a Dios de una manera perfecta. Obedeció cada uno de los mandatos, obedeció cada una de las ordenanzas, obedeció todo lo que Él tenía que hacer. Vivió una vida que dio gloria a Dios. Algo que tú y yo nunca hemos logrado hacer. Jesús lo hizo. Él vivió una vida para Dios, y ahora tú y yo que hemos venido a fe en Jesucristo, la enseñanza de la Escritura es que esa justicia que Cristo acumuló, esa justicia perfecta, cuando tú vienes a fe en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, nos es imputada, nos es injertada, de la manera que ahora ya no solamente es de Cristo, sino que por medio de Cristo se hace nuestra justicia también. Y Dios ya no ve nuestro pecado, sino que ahora ve la justicia de su Hijo. Mas Dios no solamente nos dio a su Hijo en su vida, también nos lo dio en su muerte. No solamente se trataba de obedecer a Dios, o comienza a obedecer a Dios y todo está bien. La Escritura nos enseña que el alma que pecare, ésta morirá. A pesar de que en su vida Cristo podía injertarnos su justicia, si tú y yo veníamos a fe en Él, aún teníamos una deuda que no había sido pagada. Por esa razón Cristo tuvo que morir en la cruz. Tuvo que padecer por ti y por mí. ¿Sabes de qué manera? De una manera brutal. Muchas veces cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, pensamos en los azotes, pensamos en los clavos, pensamos en la sangre derramada. Mas si tú prestas atención a la Escritura, te das cuenta que lo más doloroso que Cristo experimentó fue ese momento en la cruz, cuando Él dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, la división que tú y yo teníamos con Dios cayó sobre Jesucristo en ese momento. El castigo de Dios cayó sobre Cristo. Ese Hijo que la Escritura nos enseña que cuando fue bautizado, nos dice la palabra que se abren los cielos y nos dice que Dios tenía complacencia de Él. Ese Hijo en el que Dios se complacía se convirtió en un hijo de ira en ese momento en la cruz, por ti y por mí. La carga del pecado cayó sobre Él. Y esto, mis amados hermanos, es una muestra hermosa del amor de Dios. Hay dos pasajes en la Escritura en relación a la crucifixión de Cristo que aún en este día yo no puedo entender cómo es que Dios el Padre fue capaz de hacer esto. Cómo es que puede tener un amor tan perfecto, tan puro, tan lleno de gracia, que lo llevó a hacer esto. Uno de esos pasajes es Mateo 26:39, el cual nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea como yo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te imaginas eso? Dios el Padre, que ha habitado desde la eternidad en completa perfección con el Hijo, escucha a su Hijo decir: Padre, si es posible, evita que yo sufra. Mas he aquí, hubo silencio. Hubo silencio. La voluntad del Padre fue que el Hijo pereciera. ¿Qué harías tú si ves a tu hijo
a tu hija atorado en un lugar, que está siendo lastimado, que está siendo aplastado, y te dice: Padre, si es posible, ayúdame, ¿te quedarías en silencio? ¿No ayudarías a tu hijo? Lo haríamos sin pensarlo, mas he aquí el Padre no ayudó a su hijo. Hay otro pasaje en la Escritura que es aún más quebrantante. Se encuentra en Mateo 27:46. Y nos dice esto: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas eso? Escuchar a un hijo, a una hija que te diga: papá, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonas? ¿Qué harías tú? Yo, si escuchara a mi hijo decir eso, correría y lo abrazaría y le diría: no te he abandonado, no te he dejado, eres mi hijo. Ha llegado a una edad mi niño en la que se está mostrando su pecaminosidad, y cuando hace algo malo, lo primero que hace es: papá, ¿me amas? Y a pesar de que hizo algo malo y estoy molesto con él, claro que no le voy a decir que no lo amo, le digo: sí te amo, pero lo que hiciste está mal. Aquí tenemos a Cristo preguntando algo que pudiéramos decir similar a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues he aquí, hubo silencio. Hubo silencio. En ese momento, el Padre, por amor a ti y a mí, vio a su Hijo como si Él hubiera cometido cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. Oh, cuán gran amor nos ha dado el Padre. Y esto era necesario. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y en vez de que cayera en ti y en mí, Dios en su gracia hizo que cayera en su Hijo Jesucristo. Mas no solamente Dios nos dio a su Hijo en su muerte, también nos lo dio en su resurrección. Oh, mi amado hermano, la tumba no pudo detener a Jesucristo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué razón? Porque Él verdaderamente era inocente. Era inocente. Su justicia, su santidad, su perfección fue suficiente para limpiar todo nuestro pecado, y aún suficiente para que Él se levantara de esa tumba. La tumba no podía retenerlo, porque Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo Santo, el Hijo Perfecto. Y esa resurrección también es un regalo para ti y para mí, porque por medio de esa resurrección podemos estar seguros que así como Jesús se levantó de la tumba, tú y yo un día nos levantaremos. El apóstol Pablo decía que si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Mas he aquí, Cristo Jesús resucitó, y por medio de su resurrección tú puedes estar seguro que el sacrificio fue acepto y agradable delante de Dios. Por esa razón, después de la muerte y resurrección de Cristo, no hay necesidad de más sacrificios, porque la deuda ha sido pagada. La Escritura nos enseña que en esa cruz el acta de los decretos que había contra ti y contra mí fue clavada y fue pagada por Cristo. En su sangre, en sus llagas, todos aquellos que vienen a fe en Él verdadera han sido perdonados. Han sido perdonados. Ese es el Evangelio, mi amado hermano. Que Dios en su gracia nos dio a su Hijo, lo trajo a este mundo a vivir una vida que tú y yo no podíamos vivir, a pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar, y a darnos una esperanza que tú y yo no podíamos conseguir en ningún lugar, y podemos arraigarnos de ella y beneficiarnos de esta promesa simplemente con creer y tener fe en Él. Fe en Él. Pero ¿qué clase de hijo nos dio Dios? ¿Qué clase de hijo nos entregó? Tal vez al escuchar eso tú pudieras imaginar, y de hecho, tristemente, hay algunos cultos, herejías, que creen esto: que Dios tiene muchos hijos, tenía muchos hijos, que Jesús tenía hermanos,
hechos unos dicen que aún Lucifer era hermano de Jesús, y que tal pareciera que Dios dio a Jesús porque tal vez era el peor de los hijos. Mas la Escritura nos enseña todo lo contrario, que Dios nos dio, ¿qué? Su Hijo unigénito. ¿Sabes qué significa su Hijo unigénito? El único de su clase, que no hay nadie más como Él, que no hay nadie tan santo, que no hay nadie tan puro, que no hay nadie tan hermoso, tan precioso, tan preciado para Dios como Cristo. Y ese Hijo es el que Dios nos dio. ¡Qué gran bendición! Saber que Dios no nos dio lo peor, sino nos dio a su Hijo amado, su Hijo con el cual Él había estado en perfecta unidad por toda la eternidad. Tal vez hasta este punto has escuchado todo esto y tú te sientas tal vez un poco estresado de toda la información que te estoy dando. Pero déjame te comparto ahora lo más hermoso de este pasaje, y es el propósito por el cual Dios nos dio a su Hijo, el propósito por el cual Dios nos amó. Juan 3:16 termina diciéndonos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es todo aquel? ¿Quién es todo aquel? Para nosotros poder entender este pasaje es importante que tengamos el contexto de lo que estaba sucediendo. Si bien recordamos, este pasaje, Juan 3:16, surge de una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Ahora déjenme les digo cuál era la idea de los judíos y específicamente de los fariseos a los cuales Nicodemo pertenecía. Y la idea era esta, que solamente los judíos serían salvos, nadie más. De hecho, si un gentil se convertía al judaísmo, aún así no era tan seguro que pudiera ser perdonado. Había un dicho que tenían los judíos, de hecho Joseph Barclay nos dice esto, que algunos decían, si solo 2 hombres fueran salvos, uno tendría que ser un fariseo y los demás judíos. En otras palabras, si tú querías ser salvo y solamente Dios por alguna razón escogiera a 2 personas, uno definitivamente sería fariseo y el otro mínimo sería judío. Mas he aquí Jesús en esta conversación con Nicodemo, se le dice a Nicodemo que Dios amó al mundo para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree. Oh mi hermano, la salvación que Jesucristo nos ofrece no tiene barreras étnicas, no tiene barreras geográficas, no tiene barreras socioeconómicas. La salvación que Cristo ofrece, que Cristo compró en esa cruz, ¿es a quién? A todo aquel. Por esa razón nuestro pasaje comienza diciéndonos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ahora, esto no quiere decir que es una salvación universal, que todos se salvan. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la salvación, el regalo de Dios, no tiene barreras humanas. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Pero hay una condición. Hay una condición. Tú y yo no podemos ser salvos simplemente porque la obra fue hecha en la cruz. El texto nos dice, ¿quiénes son todos aquellos? Todo aquel que en Él cree. Para tú y yo poder beneficiarnos de esta hermosa obra de Jesucristo, necesitamos creer. Ahora, ¿qué significa creer? ¿Significa simplemente decirlo? ¿Significa escribirlo? ¿Significa recordarnos a nosotros mismos una vez a la semana que hemos creído? ¿Significa pasar un altar? ¿Significa hacer una oración? ¿Qué significa creer? Bajo el entendimiento de aquellos tiempos, creer tiene 3 elementos. Creer en alguien, hay 3 elementos en ellos. Número 1 es conocer. Para que tú puedas creer en alguien, tienes que conocer a ese alguien. Para tú llegar a tener fe en Jesús, tienes que conocerle. ¿Y cómo puedes llegar a conocerle? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la evangelización. Pero el siguiente elemento para tú poder creer es estar de acuerdo. Se le llama en latín asentimiento, el aceptar tú, el estar de acuerdo y de decir,
yo creo que lo que esta persona dice es verdad absoluta. En otras palabras, necesitas conocer a Jesús y necesitas creer que lo que Jesús dijo e hizo es verdad. Mas el tercer elemento de creer es poner tu confianza plena en la persona en la que tú crees. Así que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que creer en Jesús, lo que nos está diciendo es que tenemos que conocerle, estar de acuerdo con Él, aceptar su palabra y confiarnos en Él. Confiarte en alguien significa que tú estás dispuesto a dejarlo todo por esa persona. Por eso Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, que dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí vemos los tres elementos de la fe. Y cuando tú crees en Jesús, la palabra de Dios nos enseña que tienes vida eterna. ¿Por qué es necesario que tengamos vida eterna? Nuestro pasaje nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esta palabra perder realmente es perecer. Lo que nos está diciendo la Escritura es que para que tú no perezcas, tienes que venir a fe en Jesucristo. ¿Qué significa estar pereciendo? Tal vez tú digas, pero yo tengo buen trabajo, yo tengo buena casa, yo tengo una muy buena cuenta bancaria, yo tengo una buena carrera, a mí todo me está yendo bien, estoy bien de salud. ¿A qué te refieres que estoy pereciendo? La enseñanza de la Escritura, mi hermano y mi hermana, es que cada uno de nosotros, sin Cristo, estamos pereciendo. Cada día es un día menos de vida y es un día más cercano a la condenación eterna. Eso es perecer. Tus riquezas se van a acabar, tu casa se va a destruir, tu salud se va a ir y tu alma un día perecerá eternamente en el infierno, a menos que tú vengas a fe en Jesucristo. Por esa razón, Cristo vino a este mundo para que tú y yo no perezcamos. Y en vez de perecer, tengamos ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La enseñanza de la Escritura es que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Quiero que te des cuenta del círculo que sucede en la historia de la Biblia. Comenzamos con Adán, conociendo ¿a quién? A Dios, teniendo una relación plena, en comunión perfecta con Él. Pero ¿cómo termina esa historia? Con Adán en pecado, separado de Dios y todos sus descendientes sin la capacidad de poder conocer a Dios plenamente al nivel que Adán lo conoció. Mas por medio de Jesucristo podemos regresar a ese diseño de Dios para que tú y yo conozcamos a Dios plenamente. La vida eterna, mi amado hermano y hermana, no es algo que experimentaremos en los últimos días. La vida eterna es algo que tú y yo comenzamos a experimentar hoy mismo, en el momento que Dios viene a nuestras vidas, nos transforma y venimos a fe en Jesucristo. En ese momento, tú y yo experimentamos la vida eterna. Y eso, mi amado hermano, es lo más importante en la vida. Mateo 16:26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabes qué es lo hermoso que hay en este pasaje? Que tú y yo ya no tenemos que dar algo por nuestra alma. Ya fue dado. Ya fue dado. Cuando Dios amó al mundo y dio a su Hijo. ¿Qué aplicación podemos obtener de este pasaje? Número uno, para los creyentes. Si tú eres creyente, sé agradecido. Sé agradecido. Estábamos perdidos, pereciendo, destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que aunque hubieras querido conocer a Dios,
no podías conocer a Dios, no eras digno. Muchas veces no somos agradecidos. Este año, esta fecha, familias de toda etnia, tal pareciera ya hoy en día, se reúnen a celebrar. Se celebran ellos mismos, celebran sus pasiones, celebran sus deseos, mas he aquí se olvidan del Hijo de Dios, a aquel que Dios dio para salvar al mundo. Sé agradecido. Para nosotros como iglesia, ¿cuál es la aplicación? Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Muchas veces compartimos el Evangelio sin proclamar su verdad. ¿Cómo se ve esto? Hacemos eventos de alcance, regalamos cosas a las personas, hacemos multitud de actividades y no compartimos el Evangelio. Comparte el Evangelio. Para el incrédulo, ven a Jesús. Ven a Jesús, porque sin Él estás pereciendo. No importa lo que tengas en esta vida, estás pereciendo. Esa, mi amado hermano, es la enseñanza de Juan 3:16. Permítelo leer para ti otra vez. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que Jesucristo ganó en la cruz para ti y para mí, es la que hoy estamos recordando, y hoy le damos gracias a Dios por ella. Pónganse de pie, mis amados hermanos.